Quart de Poblet celebró el Día de Internet y lo hizo hablando de las posibilidades que ofrece esta herramienta para una buena gestión municipal, transparente y participativa. Queremos explicar a la ciudadanía y seguir apostando por la Concejalía de Gobierno Abierto, que utiliza las nuevas tecnologías para mejorar los trámites, para mejorar la participación ciudadana en todas las cuestiones referentes a los actos administrativos. Desde el consistorio se organizó una mesa redonda que abrió la alcaldesa del municipio, Carmen Martínez, que aseguró apostar por las tecnologías de la comunicación y la información para gobernar. De hecho, el concejal de Gobierno Abierto, Juan Medina, habló de ese proceso de modernización de la administración, ahora sin papeles. Que no es solo un canal de información o de publicidad, sino que es un canal de relación y de gestión con el ciudadano. Por lo tanto, está prácticamente totalmente abierto. Han sido muchos ya los que han hecho una foto denuncia, por decirlo de alguna forma, de una situación del municipio que veían que se podía arreglar y en el cual nosotros hemos tenido en cuenta, se ha solucionado, la Oficina de Atención Ciudadana ha solucionado ese trámite con los servicios municipales y posteriormente se le ha informado a ese ciudadano y se le ha subido la foto de que ya está arreglado. Diego es uno de los proyectos más destacados que pretende fomentar el acceso a Internet a los colectivos con más dificultades. Llevamos mucho tiempo trabajando para que las personas superen la brecha digital, haciendo cursos de Internet para personas mayores, para inmigrantes, para mujeres, que son colectivos que se sabe que tienen mucha mayor dificultad. En la mesa redonda se destacó también el trabajo que se está llevando desde el ayuntamiento en nuevas webs y redes sociales para determinados servicios municipales. Y además queremos compartir, que la gente pueda utilizar, por ejemplo, tenemos Quart Maps, en el cual todos los servicios que utilizamos desde la oficina técnica, pues le viene muy bien a las empresas cuando tienen que plantear alguna ejecución de obra o algunas cuestiones. Y de alguna forma lo que queremos es que colaboren también a aportar información de datos de trabajo que se desarrollan. También participaron en esta jornada Javier Peris, director de comunicación de la Asociación de Auditoría y Control de los Sistemas de Información de la Comunitat Valenciana, y Francesc Piera, director de Levante Televisión. En cierta manera, estamos también protagonizando o metiéndonos en un acto de rebeldía tan necesaria en estos tiempos, saltándonos las limitaciones legales y que la sociedad ordenada impone a la información. Los asistentes, vecinos y vecinas de Quart, explicaron también sus experiencias en la red en un coloquio posterior.